Hola queridos estudiantes, vamos a iniciar con este módulo llamado difracción. Mi nombre es Elkin Mauricio Ulloa Reyes y como siempre espero que esta explicación sea lo más simple posible y les pueda ayudar en su proceso de formación. Bueno, ¿qué sucede normalmente cuando uno tiene una fuente, digamos, de luz, ondas electromagnéticas, y las proyecta sobre una pantalla que tiene un pequeño hueco? No importa si ese hueco es rectangular, si el hueco es circular, no importa la forma que tenga. Lo que normalmente nosotros notamos en la vida cotidiana es que si colocamos una pantalla un poco más allá, pues vamos a observar aquí la pantalla iluminada. De tal manera que si este hueco tiene una forma circular, pues observamos un círculo luminoso. Si aquí es rectangular, observamos un rectángulo y así sucesivamente. Sin embargo, si este hueco o esta abertura que tenemos acá la empezamos a hacer cada vez más pequeña, ¿sí? Empieza a aparecer un fenómeno muy interesante que se conoce como el fenómeno de difracción. ¿Qué es el fenómeno de difracción? Que la luz que lleva una línea recta en su camino empieza a desviarse y a cambiar de dirección, Y mientras esta abertura se haga más y más pequeña, ¿sí? Esta difracción de la luz va a ser mucho más fuerte. Eso es básicamente lo que ocurre. Ahora bien, es importante aclarar es importante aclarar que esa abertura tiene un límite. O sea, no se puede llevar hasta las dimensiones que uno quiera, ¿no? Las aberturas tienen un límite y ya miramos ese límite. Entonces, mira, aquí tenemos otra vez, la colocamos un poco más pequeña y eso nos permitió una difracción más grande de las ondas. Eso es lo que se llama difracción, que las ondas cambien de dirección cuando pasan por obstáculos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué cada vez que la hago más pequeña la difracción es un poco mayor? La respuesta es la siguiente. Después de diferentes observaciones, y obviamente desde el punto de vista teórico ya se conoce el por qué, pero hablemos desde la observación. Desde la observación, supongamos lo siguiente, que estos huecos de acá o estas aberturas son rectangulares. Como son rectangulares, pues son aberturas en dos dimensiones. Después de observar y después de hacer cálculos teóricos, se llegó a la conclusión de que los huecos o las aberturas tenían que tener dimensiones similares a la longitud de onda. Y que si ellas tenían dimensiones similares a la longitud de onda, entonces la luz se difractaba. Y mientras el hueco tenga dimensiones más similares a la longitud de onda, más cercas a la longitud de onda, la difracción es mayor. Por eso aquí casi no hay difracción, aquí ya empieza a presentarse difracción y acá hay mucha difracción. Ahora, ¿qué significa dimensiones similares a la longitud de onda? Por ejemplo, si usted acá tiene fuentes en el rango visible oscila normalmente entre 400 nanómetros a 700 nanómetros aproximadamente. Entonces, si usted tiene aberturas aquí de micrómetros o de milímetros, pues va a obtener una buena difracción de la luz, ¿sí? O en nanómetros, ¿no? O sea, si son dimensiones similares. ¿Hasta qué dimensión puede tener esta ranura? Pues normalmente la dimensión que ella puede llegar a tener son dimensiones de igual tamaño que la longitud de onda, ¿sí? Si la ranura tiene una dimensión menor a la longitud de onda, ya no se presenta difracción. Y un caso sencillo de eso es cuando nosotros, o bueno, los muchachos que han tenido la posibilidad de ver cursos de materiales, cuando estudian la ley de Bragg o la difracción de rayos X, la difracción a través de estructuras formadas a partir de las moléculas o de los átomos, o de la famosa red de Bravais. Esas estructuras fundamentales no se pueden radiar con luz visible porque, digamos, la luz visible tiene una longitud de onda mayor a las dimensiones de esas pequeñas cajitas, pues para los que han visto alguna vez cursos de ese estilo. Sin embargo, los rayos X sí son longitudes de onda menores a los espacios que hay entre las cajas y ellas sí se pueden difractar o cambiar de dirección dentro de esas estructuras primarias. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la razón. Entonces, la mínima distancia que debe haber o el mínimo tamaño que debe tener es que A y B sean iguales o mayores a la longitud de onda. Pero recuerden, mientras A y B vayan creciendo en relación con la longitud de onda, entonces la onda se difracta menos. Mientras A y B se acerquen más a la longitud de onda, hay mayor difracción. Eso es básicamente lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, está estudiando la difracción y tiene acá
una abertura o pues una rejilla con una sola abertura y esa abertura es rectangular. Pero supóngase que uno de los dos lados es mayor que la longitud de onda y el otro es menor. Entonces uno observaría un patrón de ese estilo. Este sí es una fotografía real de lo que se observa en un experimento como tal. Y entonces uno observa básicamente esto, o sea, que si una de las dos aberturas cumple, digamos en este caso como la estoy colocando horizontalmente, cumple esta abertura, esta cumple con la relación, la abertura B, esta abertura de acá es mayor que la longitud de onda y esta no. Pero en tal caso que cumpla esta y esta no, pues sencillamente aparece el mismo patrón pero vertical, solo que como A y B son dimensiones diferentes, aquí me van a aparecer, digamos, las formas o los anchos de estos puntos brillantes van a ser diferentes también. ¿Sí? ¿Y qué pasa si las dos cumplen? Si las dos cumplen, entonces usted va a observar un patrón así. Es decir, es como si observara esto y esto independientemente, uno superpuesto sobre el otro, como lo pueden ver en este dibujo acá. Entonces, eso es lo que ocurre cuando uno tiene difracción en una rejilla. Recuerden que en los videos anteriores explicamos qué sucede cuando se tienen o sea, una rejilla con dos aberturas, ¿sí? Sino que el módulo de Young, perdón, el experimento de Young es el que nos da la matemática fundamental para entender también este de acá y para entender cualquier otro tipo ¿de qué? De interferencia o difracción. O sea, aquí también obviamente hay interferencia, ¿no? El tema ya lo llamamos interferencia y ustedes en todos los libros van a encontrar que esto es difracción, pero no, acá también hay interferencia, por supuesto. Las ondas cuando pasan por acá interfieren y se superponen sobre la pantalla y se observan estos patrones especiales. ¿Listo? Pero recuerden, solo hay difracción cuando la abertura tiene una dimensión igual o mayor a la longitud de onda, de lo contrario no hay difracción. Miremos acá, digamos en la vida real que se observa. Si las aberturas son circulares, entonces usted va a observar círculos de difracción. De por sí hay unos que se le conocen como los anillos de Newton, que son los que se utilizan para analizar si los sellos de la bomba son planos o no son planos. Espero averigüen un poquito más sobre eso. Aquí, por ejemplo, esta es una difracción que se da ya no a través de una abertura. Bueno, sí, tenemos aquí a través de esta abertura, pero más que la abertura es a través de los bordes. O sea, los bordes de las cuchillas son supremamente pequeños y sobre esos bordes también se da la difracción. Entonces, mira, acá hay una fotografía ampliada de lo que es este pedacito y usted puede observar puntos brillantes, puntos oscuros, puntos brillantes, mejor, líneas brillantes, líneas oscuras, líneas brillantes y oscuras. Así como en este, mire, brillantes, oscuros, brillantes, oscuros, brillantes, oscuros. Entonces tenemos interferencia constructiva y destructiva después de que ocurrió la difracción. Pero por ejemplo, cuando usted estudia las pompas de jabón o cuando observa las pompas de jabón, ellas también van presentando fenómenos de difracción. En este caso ya no es porque la luz esté atravesando una abertura o esté atravesando un borde, sino porque la lámina con la que está constituida la pompa de jabón es una lámina muy delgada. Entonces es otro fenómeno, o sea, la luz, una parte de la luz se refleja en la superficie, otra se refracta y en la parte interna se vuelve a reflejar y esos dos rayitos se superponen y me dan la sensación de colores. Entonces la pompa de los jabones o esos coloridos también es un fenómeno de difracción. Tenemos el caso de otras aberturas de diferentes, o sea, ya no son ni circulares ni rectangulares, sino otras aberturas diferentes, como las plumas de algunas aves, en este caso el pavo real, pero existen muchas aves con esas características que tienen un colorido especial no por pigmentos, sino por fenómenos de difracción. El caso de las alas de las mariposas también, mira, aquí usted tiene una micrografía de cómo son las alas de las mariposas, son puros huecos, entonces los colores se dan básicamente porque hay mayor difracción en unas partes que en otras debido pues a que cambian las dimensiones de los huequitos de las mariposas. Ese es el caso de un CD, pues un CD que básicamente le han quitado el papel que lo recubre, donde se marca cualquier cosa, o se marca la publicidad, lo que sea en el CD, se le quita esa parte y se coloca detrás de él una luz y se observan esos fenómenos de difracción. Pero también lo observamos, por ejemplo, en la atmósfera. Ese es un caso, pero ustedes tal vez recordarán el famoso aro solar. Es otro caso también muy particular. Bueno, en fin, hay escarabajos que presentan en sus coloridos fenómenos de difracción. Son muchísimos los casos. Cuando usted ve aceite sobre el agua, también lo ve así con coloridos, también es un fenómeno de difracción e interferencia.
Cada uno de los que estoy colocando acá son fenómenos de interferencia y difracción. Son muchísimos los casos en la vida real, más comunes de lo que uno creería. Y esto sí, pues eso es netamente laboratorio y laboratorio. Pero el resto ustedes lo ven en la vida real. Eso es como lo primero que deben saber. Bueno, ¿cómo es la descripción matemática? Entonces, mire, aquí tengo una fuente que viene acá y produce unos frentes de onda. En este caso los coloqué como frentes de onda plano, que llegan acá sobre esta abertura. Y entonces cuando los frentes de onda llegan acá sobre esta abertura, pasan por esta abertura, que obviamente tiene dimensiones similares a la longitud de onda, por supuesto, y aquí en la pantalla, a una distancia muy lejana, porque acuérdense que estamos trabajando con difracción de Fraunhofer, aparece este patrón, ¿sí? Pero nuevamente les digo, colocamos la pantalla a una distancia muy lejana, pero aquí llegamos y colocamos una lente convergente y eso nos permite traer la pantalla hasta una posición más cercana. Recuerden el concepto de la lente. Entonces en la pantalla uno puede observar eso que ustedes están viendo aquí de rojo, ¿sí? Pero si en vez de colocar una pantalla, coloca por ejemplo una cámara CCD, captura, captura estas imágenes y las reproduce en datos y con esos datos construye los patrones de intensidad. Le va a aparecer un patrón de intensidad como el que está acá, donde el punto central ustedes lo ven más brillantes porque, digamos, la intensidad en él es mayor, es donde hay mayor información y los otros son intensidades un poco más pequeñas. Intensidades más pequeñas, así es como funciona esto. ¿Listo? Eso es lo que uno observaría. Entonces, el modelo matemático para poder construir una ecuación con esto se da de la siguiente manera. Se utiliza el concepto de la evolución de un frente de onda dado por el profesor Christian Huygens. ¿Qué dice Christian Huygens? Christian Huygens dice, mire, aquí tengo un frente de onda, ¿sí? Y ese frente de onda es como si estuviera lleno de puros fuentes de onda secundarios imaginarios, ¿no? Entonces, estos puntos que estoy dibujando aquí o que coloqué de negro son las fuentes secundarias, ¿sí? Y cada una de esas fuentes secundarias genera un nuevo frente de onda, cada una genera un nuevo frente de onda y la superposición de todos esos nuevos frentes de onda me genera el siguiente frente de onda. Vuelve y juega. El siguiente frente de onda está constituido por fuentes de ondas secundarias, cada fuente de onda secundaria genera un nuevo frente de onda y la superposición de todos frentes de onda me genera el siguiente frente de onda y así sucesivamente. Esa fue la concepción que tuvo el profesor Christian Huygens para explicar cómo evolucionaba un frente de onda. Sin embargo, acá lo utilizamos para poder explicar o encontrar un modelo matemático que me permita hallar las distancias desde el centro de la pantalla hasta donde está la posición de los mínimos y de los máximos. ¿Sí? Entonces, esta abertura tiene un ancho A. Vamos a suponer que esta rayita de acá es básicamente el nuevo rayito que emite esta fuente y esta fuente. Recuerde que este frente de onda que pasa por la abertura está constituido por muchos frentes de onda secundarios. Entonces vamos a tomar este y este para analizar esos dos. ¿Sí? A un ángulo y aquí sobre la pantalla a una distancia muy lejana. Entonces colocamos, pues nos aparece el patrón de difracción. ¿Listo? En el siguiente video continuamos.